Cuando Natalie llegó al pueblo, estaba encantada, ya que ella provenía de un lugar muy parecido. Ella tenía un hobby muy especial, el cual era hacer maquetas, o réplicas exactas de los lugares donde iba. Así que decidió hacerlo de un pueblo, incluyendo todas las casas, edificios, parques y hasta el pequeño cementerio en el que, muy curiosamente, solo había una sola tumba, la cual le pareció muy extraño. Al preguntar a un anciano en el pueblo, este le contó la historia de una niña que fue una vez poseída por un demonio, la cual intentaron ayudar, pero fue imposible y la niña murió. Aún así, Natalie le seguía pareciendo muy raro que no hubiera más tumbas, pero no quiso seguir pensando en el tema y continuó haciendo su maqueta. Una noche, mientras recorría el pueblo para lograr captar todos los detalles, se tropezó con una niña pequeña que parecía estar muy triste, sentada en la orilla de la calle. Se veía muy triste y callada, así que Natalie se acercó a ella para hablarle. Hola niña, ¿estás perdida? ¿Dónde están tus padres? ¿Puedo jugar contigo? A lo que la niña le respondió, ¿me ayudarías? Claro, solo dime dónde vives para llevarte y jugaremos. Pero al decirle a Natalie estas palabras, la niña desapareció, causando una gran impresión en Natalie, que salió corriendo a su casa y se encerró en su habitación. Al siguiente día estaba trabajando en su maqueta, pero misteriosamente habían 4 tumbas más aparte de la tumba de la niña. Natalie no los había hecho. Pensó que tal vez alguien había entrado a su casa, así que por seguridad colocó una cámara en la habitación donde tenía la maqueta. Fue a preguntar si alguien había visto algo, pero se encontró con la terrible noticia de que una familia de 4 personas, padre, madre, hijo e hija, habían amanecido muertos dentro de su casa, sin una aparente razón ni problemas de salud, lo que tenía alarmados a todos en el área. Natalie preguntó a los ancianos sobre la niña con la que se había encontrado la noche anterior, y él se puso muy nervioso. ¿Dónde la viste? ¿La hablaste? A lo que Natalie respondió, sí, lo hice, estaba sola y asustada, me pidió jugar con ella y le dije que sí, pero luego desapareció. ¿Acaso la conoce? Eres una tonta, jamás debiste hablarle. El anciano se fue, sin decir más, con una cara de terror, y se reunió con las demás personas del pueblo en su casa, dejando fuera a Natalie. Ella simplemente se fue a su casa. Al día siguiente aparecieron más tumbas en la maqueta, en las cuales se podían leer los nombres de las personas del pueblo que amanecieron muertos en ese mismo día. Esas letras parecían escritas con lápices de colores, como hechas por un niño. El pueblo era un caos. Todos estaban asustados y el cementerio se estaba llenando de tumbas reales a medida que pasaban los días. Natalie se puso a revisar las grabaciones de la cámara, ya que ni la puerta ni las ventanas de su casa habían sido forzadas. Nadie podía haber entrado, pero al ver las imágenes se pudo ver cómo en medio de la oscuridad de la noche una pequeña niña aparecía de la nada y con una mano huesuda y esquelética escribía los nombres, agregaba las tumbas a la maqueta para que aquellos cuyos nombres fueran anotados murieran a la mañana siguiente. Natalie se encontró nuevamente con el anciano y le comentó lo que vio en la cámara. Él, muy molesto y asustado, le dijo, no sabes lo que hiciste. Ella siempre se aparece a alguien, pero hay que ignorarla. Al hablarle, la has traído a este mundo y no parará hasta acabar con todo el pueblo. Tú no sabes lo que es ella, no sabes lo que hizo y lo que pasó aquí. ¿De qué se quiere vengar? Dígame. No tuvo respuesta, pero no fue necesario porque al regresar a casa, Natalie encontró una nota en el suelo de la habitación donde estaba la maqueta. Parecía ser una nota muy vieja, sucia, escrita a mano, en la cual un hombre que parecía ser el anciano le escribía a una madre en muy cortas palabras. Querida señora, su hija está en la seleccionada para el sacrificio de esta noche para honrar a nuestro Señor Dios. Recuerde que esto es lo que mantiene con vida después de tantos años en los que debimos haber muerto. Este sacrificio le traerá paz al alma de su hija y a todo el pueblo. Era como si alguien la hubiera dejado ahí
para que Natalie entendiera por fin lo que el anciano no le había querido explicar y el motivo de la venganza de la niña. Natalie estaba petrificada, pero no logró dormirse. A la mañana siguiente, el cementerio en la maqueta estaba completo. Todas las tumbas con todos los nombres que faltaban, las personas del pueblo estaban en la lista. Natalie se asustó y salió de la casa, pero era como un lugar fantasma, no se escuchaba nada. Ella entraba a la casa de las personas y todos estaban muertos de maneras horribles. Pero lo peor fue el anciano. Tenía la cabeza torcida, de modo que su barbilla se alineaba con su espalda. Todo era muy terrorífico. Al salir, la niña estaba parada en la mitad de la calle, mirando fijamente a Natalie, que parecía ser la única a salvo de la maldición. Esta noche, Natalie estaba muy atormentada, empacando sus cosas para salir de una vez por todas de aquel infernal pueblo, y mientras lo hacía, escuchó un ruido arriba de la habitación, donde estaba la maqueta de Natalie. Fue a ver, caminando muy lentamente. Al entrar todo estaba oscuro, pero logró ver la silueta de la niña, corriendo en la habitación. Intentó salir muy aterrorizada, pero al ver la maqueta, en ese pequeño cementerio, había una nueva tumba, con un nuevo número. Esta vez decía: aquí descansa Natalie Hernández, 1995-2015. Natalie quedó paralizada y se dio cuenta que había desatado una fuerza infernal, que no solo buscaba la venganza sobre el pueblo, sino de todo aquel que no quisiera hablarle o aceptara jugar con ella. La niña se acercó a Natalie, la cual solo temblaba y no podía ni siquiera gritar, preguntándole: ¿ahora sí jugarás conmigo? Autor: Seba.